yo creo que aquí es donde Kurt, que siempre batalla para pronunciar su apellido. Aquí es donde Kurt nos va a echar la mano. Aquí es donde entra Kurt a pantalla y lo invitamos a los periodistas y aquí es donde vale Kurt Hathbarth. Kurt Hathbarth. Eso es. Hathbarth. Eso es. Sí. Hathbarth. Ahí está. Bienvenido a los periodistas, Kurt. Siempre es un enorme gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Igualmente, el gusto es mío. Y oigan, este es todo un estudio de caso, lo que están discutiendo acerca de cómo el periodismo puede ser tendencioso. Es tendencioso. Es a partir tendencioso, de una nota sí. informativa y de un titular. Pero a ver, Kurt, antes de, digamos, inclusive de platicar sobre esto en específico, porque finalmente es un tema que también debemos discutir los periodistas, yo quisiera consultarte a ti sobre esta conducta del embajador Ken Salazar, que digamos será su última aparición antes de que se vaya a Estados Unidos de vuelta. ¿Y cómo ves su cambio, si es que lo hubo y si es solamente cosmético, respecto a posiciones que tenía de cierta distancia con algunas élites? ¿Cuál es el verdadero Ken Salazar? Digámoslo de esta manera. Pues esa es la gran pregunta, Álvaro Alejandro. El verdadero Ken Salazar es que es un cabildero energético. Esto lo ha sido toda su vida, desde pues su trabajo de abogado, desde su tiempo en el gabinete de Obama como secretario del Interior, ¿no? Que pues ahí es la secretaría que controla pues lo que pasa en todos los terrenos del gobierno federal ahí. Y también en su tiempo en el bufete de abogados WilmerHale, ¿no? Donde apoyaba a proyectos de fracking, donde apoyaba proyectos de las empresas de combustibles fósiles, ¿no? Y es interesante que en cuanto llega Salazar a México en 2021, de repente intenta pues adoptar la pose del gran hombre de la energía verde en el momento del debate sobre la ley de la energía eléctrica. Obviamente era una pose, porque todo su historial indica exactamente lo contrario, ¿no? Pero él pensaba que nadie iba a saber eso, nadie iba a estar interesado, ¿no? En señalar esta contradicción que tiene. Y obviamente esto era su manera de intentar hacer que sus ex clientes entre las empresas multinacionales agarraron o mantuvieron control de la red pues, eléctrica mexicana, ¿no? Y por eso en su momento se opuso a la reforma energética, ¿no? En su momento pues ganó, digamos, cuando la Suprema Corte pues la invalidó, pero a la larga pues perdió con esta reforma constitucional. Pues posteriormente se opuso a la reforma judicial después de decir que ya estaba a favor, luego estaba en contra, luego estaba, es decir, siguiendo ahí sus contradicciones, y perdió otra vez, ¿no? Entonces yo creo que lo que vemos, pues en resumen, es un embajador amargado, un embajador que llegó aquí hace 3 años pensando que iba a ser el gran rockstar de los embajadores, con su gran sombrero, hablando español, ¿no? Con su herencia latina o medio latina ahí, ¿no? Pues haciendo muchos recorridos del país, hablando con gobernadores, yendo a las ferias, yendo con los mariachis, ¿no? Se veía como una gran figura, ¿no? Incluso, pues hablaba de hacer un discurso ante el Congreso, un poco autoinflado, para decirlo así. Y creo que se están dando cuenta 3 años después que no salió como él lo pensaba. Está saliendo, pues, con muy poca popularidad entre el público mexicano, porque creo que el público muy acertadamente, pues, vio todas esas contradicciones y vio atrás de eso a alguien que, pues, fue y siempre ha sido un agente de, pues, obviamente su país, pero de los intereses energéticos de su país. O sea, estamos, digamos, frente al rostro más descarnado de los últimos años, del Estados Unidos de los últimos años,
perfectamente podría quedar Ken Salazar con Trump, pues porque si tienes a Elon Musk negociando con Ucrania y con Irán, y que es otro, digamos, el interés puro, duro de un empresario, pues puedes dejar perfectamente a Ken Salazar como embajador. Digo, no lo va a hacer, obviamente, pero perfectamente es el tipo de embajador que le gustaría a Trump, ¿no? Pues yo creo que a Trump pues quiere un poco más un embajador a su imagen, ¿no? Como tuvo en su primer periodo, ¿no? Más así, más, ¿no? Es decir, los demócratas lo que tienen es siempre la hipocresía de fingir ser buena onda cuando pues no lo son. Es la clásica hipocresía demócrata y su idea que quieren con su liberalismo internacional un poco rehacer el mundo en su imagen, ¿no? Los republicanos pues son por lo menos algo más sinceros en cuanto a sus aspiraciones pues imperiales, ¿no? Mucho más pues crudos y rudos en cuanto a sus intereses, ¿no? Entonces yo creo que Trump va a buscar pues alguien más en este sentido. Pero vaya, es decir, en cuanto a política exterior, muchos embajadores son intercambiables entre los republicanos y los demócratas, porque ¿cómo llegas a ser embajador en Estados Unidos? Pues donas mucho dinero a una candidatura o eres de un tipo de político reciclado que prefieren no tener en el país. Y en ambos partidos hay mucho de eso. Ahora, Kurt, finalmente se va por la puerta de atrás de muy mala manera. Y yo te pregunto, ahora sí, sobre lo que el Departamento de Estado dijo sobre las declaraciones de Ken Salazar. Más allá de cómo lo titula Reforma y cómo lo vende también el Universal, ¿cuál es lo que tú interpretas de lo dicho por el vocero del Departamento de Estado sobre lo que declaró públicamente el embajador de Estados Unidos? Pues yo lo interpreto como, yo no quiero meterme en eso, ¿no? Entonces dio una respuesta genérica, ¿no? Como ustedes acaban de leer, ¿no? El embajador dijo que queda mucho trabajo por hacer. Esa es una de esas clásicas respuestas genéricas que sacan los voceros, ¿sí? Ni más ni menos. Hay que entender, ¿no? Hay que entender eso un poco en el contexto de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿no? Ahora que Joe Biden, por decirlo de cierta manera, ya está en su lugar feliz gran parte del tiempo, hay un cierto vacío de poder en la política exterior de Estados Unidos. Sí. Es como siempre, pues hay diferentes voces que están intentando llenar este vacío. El Pentágono, el Departamento de Estado, el Consejero de Seguridad Nacional, el Congreso, ciertas voces dentro del gobierno de Biden mismo, ¿no? Por ejemplo, hay varios dentro del gobierno de Biden que no están de acuerdo con el genocidio en Gaza, ¿no? Pero no han podido pujar su posición más, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo muchas de esas contradicciones en los últimos meses, como en el caso de Ecuador, cuando el Departamento de Estado dice una cosa, la Casa Blanca dice otra. Aquí vemos otro caso donde Salazar primero se contradice a sí mismo todo el tiempo. Yo creo que es algo personal que él tiene. Es decir, no es un diplomata de carrera, es un cabildero. Sí. Es decir, no tiene esta capacitación de diplomata y por eso se contradice todo el tiempo, ¿no? Pero también es un reflejo, creo yo, de todas esas contradicciones que vemos en esos meses tardíos de Biden. Lo vimos en la reforma judicial. Yo creo que por su parte, en su corazón, Salazar no está en contra de México ni la 4T, pues incluso el New York Times pues sacó este artículo en primer plano intentando acusarlo de estar demasiado cercano a AMLO. Pero luego pues se le sale lo cabildero y luego se le sale pues otras voces desde arriba que dice, no, como en la reforma judicial, tú dijiste que estaba bien y no, tienes que salir a decir que está mal, ¿no? Y sale y dice que está mal, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es otra de esas contradicciones que hemos visto, ¿no? Hace unos meses dijo que la cooperación en seguridad con el gobierno de López Obrador, hace unos meses lo dijo, pues había estado bien. Y ahora dice que no fue bien, que
rechazaron 32 millones de dólares, que además no es nada. En términos de Estados Unidos no es nada, es decir, es cero, es decir, son centavos para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como si fuera la gran cosa que México hubiera rechazado eso. Cuando el mismo López Obrador pidió apoyo para llevar los programas sociales a Centroamérica, Estados Unidos dijo que no. Es porque México tiene que aceptar solo el dinero que Estados Unidos siempre destina a asuntos de armamento y seguridad y eso, ¿no? Entonces yo veo eso, ¿no? Salazar no hizo su trabajo muy bien, no es diplomata y además pues está un poco en esta guerra del terreno ahí, pues un poco en la ausencia de una voz fuerte de Biden en su últimos dos años, ¿no? Y también, pues finalmente el asunto personal lo vi muy amargado ayer, lo vi muy mala leche, agresivo, como qué necesidad, ¿no? Bocón. Esta parte no la entiendo muy bien. ¿Bocón? Bocón. Pero como que Metiche quiso y llegar bocón. así a hacer algo que no logró. Entonces, pues, es decir, es el embajador, no está aquí, no está para hacer política pública, ¿no? Es decir, creo que nunca entendió este punto y ningún embajador estadounidense jamás ha entendido eso. Ahora, la cabeza de los periódicos, pues fue obviamente aprovechando la declaración, en particular de Reforma. Porque Reforma dice hoy, fracasaron balazos y rechazaron ayuda, que es obviamente mejor decir que se rechazó ayuda, es como decir, pues lo puedes perfectamente interpretar como México, de hecho así estaba en Twitter, lo interpretaron como México rechazó, ya tenían al Mencho en las manos y México dijo no lo agarren. No, se trata de 32 millones que como dice Kurt, es muy probable que es lo que valgan una cuadra completa de la Condesa. De verdad, pues eso deben valer esos edificios, ¿no, Kurt? O sea, es nada, pues. O sea, 32 millones son para Estados Unidos como no es ni una fluctuación de tasas, pues. No. Nada. 32 millones. Pero no, le permite cabecear. O sea, hay mucha mala leche en ese Ken Salazar del que hablas, Kurt. Sí, precisamente. Como si la gente no fuera a entender, pues, que son 32 millones. Y además, paternalismo de decir que México tiene que aceptar todo lo que Estados Unidos ofrezca, básicamente agradecido por esta ayuda desinteresada y magnánima. Como si no supiéramos la historia, como si no entendiéramos cómo fue el Plan Mérida, como si no entendiéramos qué fue Rápido y Furioso, como si este tipo de ayuda no viniera con hilos ahí, con intereses, con condicionamientos. Como siempre, Estados Unidos nunca da nada así. Siempre hay condicionamientos, pero Salazar no entra en eso. Es decir, ok, te vamos a dar algo, pero pues ustedes van a dar eso, y acceso a esto, y queremos eso, ¿no? Así es una compra, no es ayuda, es una manera de comprar lealtades y comprar políticas, ¿no? Como si la gente no supiera eso, ¿no? No entiendo para quiénes nos toman, ¿no? Es verdad, una decisión del expresidente López Obrador, ratificada por la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la manera en cómo deben operar los agentes de agencias estadounidenses en México. Eso evidentemente le irritó mucho a Estados Unidos, más allá de quién sea el embajador. Pero, tratándose de Ken Salazar, no habrá el objetivo, aparte de la mala leche, de, digamos, reclamar también que los agentes de las agencias estadounidenses ya no puedan hacer lo que les viene en gana como lo hicieron con Peña, con Calderón, con Fox, con Salinas, y ese sea también parte del reclamo.
Absolutamente, absolutamente es parte del reclamo, de manera velada, ¿no? Y entendamos algo importante, ¿no? En las últimas 10 años, 16 miembros de la DEA han enfrentado juicios por corrupción. ¿No? 16, no todos en México, ¿no? Pero pues varios que tienen que ver con México o con asuntos de América Latina. El ex jefe de la DEA, Palmieri, pues lo sacaron de aquí porque andaba en Miami haciendo reuniones muy bonitas con abogados de defensa del narco. Esas son cosas que no se discute lo suficiente en Reforma Universal, justamente, y daría un contexto, yo creo, muy importante para entender las decisiones que han tomado esos dos gobiernos al respecto. A mí me gustaría, por ejemplo, ver que preguntaran a Ken Salazar acerca de la gente de la CIA que estuvo trabajando en la Embajada de Estados Unidos 2 años y que fue un depredador sexual y drogaba mujeres en su departamento en Polanco y nadie hizo nada hasta que una mujer salió a su balcón en Polanco, pues sin ropa, pidiendo y gritando por ayuda y finalmente lo arrestaron. Pero no pudieron hacer nada en México porque tenía inmunidad diplomática y lo devolvieron a Estados Unidos y sí lo enjuiciaron, por lo menos. Entonces, ¿quiénes están trabajando en esta embajada? A mí me gustaría que Universal y Reforma hicieran esos tipos de preguntas igualmente puntuales, ¿no? Y luego entenderíamos más por qué hay que poner límites a esta gente y esas organizaciones. Porque esa es la otra parte. De alguna manera el presidente López Obrador desacraliza el trato con los embajadores. No nos dimos cuenta, por ejemplo, hasta mucho tiempo después, de cómo Calderón despide a uno de los embajadores. Pascual. A Pascual. Sí. ¿Cómo se llama? Pascual. Carlos Pascual. ¿Te acuerdas que no, pues le echan grilla por debajo, le dicen no lo queremos aquí, sáquenlo de aquí y lo sacan? Pero López Obrador desnuda, que es todavía más importante, desnuda la relación con Washington y en particular con los embajadores. Se desacraliza. No es algo que se tenga que mantener abajo. No. Estos actúan por encimita de todo y les gusta mucho la oscuridad. Que eso yo creo que le tocó a Ken Salazar innovar, digamos, tratar con un presidente que todo lo podía decir en la mañanera. Todo. La reunión que tuvo con el señor y lo que el señor le pidió, todo iba a ser transparentado. Eso también metió a Ken Salazar en una condición muy particular que rompió con sus sueños de convertirse en el gran colonizador de México, Kurt. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y pues son dos casos interesantes a analizar, porque el caso de Pascual pues fue a través de las filtraciones de WikiLeaks que revelaron que él había criticado pues los manejos de Calderón con el ejército y cosas así. Y Calderón se enoja y lo saca, ¿no? Muy a lo Calderón, ¿no? Sí, muy a lo Calderón. Pero lo que hizo López... En la cruda. Sí, pero lo que hizo López Obrador fue mucho más pedagógico, ¿no? En el sentido que vamos a enseñarles cómo funcionan esas relaciones y vamos a mostrarles pues las cartas y las relaciones y vamos a dejar que Salazar haga lo suyo para que la gente vea y para que la gente entienda. Para mí tiene una función mucho más pedagógica que nada más enojarse y sacarle a alguien, ¿no? Mucho más claro para que el público entienda cómo funcionan esas relaciones, ¿no? Y pues es con esa idea del público cada vez más público, sacar esas cosas oscuras más a la luz, ¿no? Yo quiero saber qué pasó con este tipo, qué estaba haciendo en la embajada esos 2 años. Yo como pues nacido en Estados Unidos, ¿no? Yo quiero saber qué pasó con esos 16 agentes de la DEA. Todos tenemos derecho a saber, ¿no? Yo quiero saber por qué Ann Milgram anuncia que hizo un operativo en México durante 1 año y medio para perseguir a los chapitos sin jamás avisar al gobierno de México qué estuvieron haciendo, dónde fueron, con quiénes se relacionaron, qué hicieron durante eso. Es decir, porque ahora básicamente lo de Estados Unidos es, podemos entrar en el país, podemos secuestrar a quien sea, sacarlo. Ese es básicamente el presidente del Mayo Zambada, ¿no? Podemos entrar en el país y secuestrar a quien sea, sin el debido proceso.
Y Estados Unidos hace eso en otros países, por eso se llaman las rendiciones. Durante la supuesta guerra contra el terrorismo en Medio Oriente, Estados Unidos entraba en países, secuestraba a gente y pues no pudiendo llevarlos a Estados Unidos, los llevaban a Guantánamo, donde pasaron a veces 20 años sin sentencia, sin juicios y sin cargos. ¿Ese es el modelo que queremos ver que Estados Unidos replique? ¿No? Rendiciones de terceros países, de ciudadanos de otros países, porque son muy capaces de eso y más. Claro. Justamente te pregunto, Kurt, porque finalmente también gravita en esta iracundia, en esta mala leche de Ken Salazar el día de ayer, el tema de la manera en que fue capturado Ismael El Mayo Zambada por el hijo de Joaquín Guzmán Loera, y cómo en una aeronave llega a Estados Unidos y se habla de un arreglo y de un secuestro. Es decir, la exigencia del gobierno de México para que Estados Unidos entregue toda la información que se topó con la cerrazón absoluta, ¿también tiene que ver con este enojo? Yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que obviamente Estados Unidos está escondiendo algo ahí. Yo creo que Ken Salazar estuvo involucrado en eso, ¿no? Y son cosas que no quieren que salga a la luz, ¿no? Por un lado, exigen una cooperación total y absoluta del gobierno de México, y por otro lado, pues están, vamos a ver, ¿no? Entrando en territorio mexicano y violando la soberanía del país, ¿no? Y no es por proteger a narcos, es por no establecer el precedente de que Estados Unidos puede entrar en México a secuestrar a quienes sean, ¿no? Porque ahí, si vemos más hacia adelante en lo que quiere hacer Trump ha anunciado que quiere realizar operativos abiertos y escondidos, ¿no? Contra los cárteles, pero pues lea esto como pues pueden ir contra quienes sean, cárteles o no, opositores políticos, personajes incómodos, ¿no? Una vez que se abre la puerta, eso se pone muy peligroso. Y yo creo que absolutamente tiene que ver con la reticencia de Estados Unidos de pues dar la información necesaria acerca del caso del Mayo, sin duda. Kurt, pues siempre es un gusto tenerte aquí en Los Periodistas. La verdad es que es un privilegio ver tu punto de vista y pues invitarte siempre. Gracias siempre y un abrazo muy grande. Gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego, Kurt.